¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al curso. Me indican, por favor, por el chat si se puede tanto escuchar como ver mi pantalla. A ver. Bien. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión del curso de formulación y evaluación de proyectos agropecuarios en el marco de Invierte P. Anteriormente, en la sesión anterior de hace 2 semanas, se había visto todo lo que era referente al proceso de formulación, ¿no? Es decir, la determinación de los costos, de las actividades que se iba a desarrollar. También habíamos hablado sobre el dimensionamiento apropiado de cada alternativa. Y en esta oportunidad vamos a ver ya la última parte, que es la de la evaluación. En esta parte es donde los precios de mercado que se han planteado en la estructura del proyecto van a ser trasladados a precios sociales de acuerdo a unas tablas y unos criterios determinados ya por Invierte P, para que con estos datos podamos establecer nosotros escenarios comparativos, ¿no? Escenarios hipotéticos con y sin proyecto, que nos permita determinar márgenes, montos marginales, es decir, montos que se entiende son el resultado de la implementación o no del proyecto. Y con estos montos o con estas cantidades marginales es que se va a proceder a determinar la rentabilidad del proyecto. Es lo que se conoce como los costos o los beneficios incrementales, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que se requiere o que se va a obtener para los egresos o que se va a obtener como ingresos a partir de si se implementa o no el proyecto. Entonces, para esto, primeramente tenemos que definir nosotros cuál es la proyección de nuestros beneficiarios, ¿no? Ya en la hoja Excel que se les ha compartido anteriormente, se les había indicado que había un cuadro donde estaba la proyección de la población, tanto de la población objetiva, la efectiva, la potencial, la referencial, etc. No olvidemos que en el caso de proyectos, en el marco de Invierte P, cuando hablamos de la situación sin proyecto, vamos a trabajar con esta población, la población objetivo. Si hablamos de la población con proyecto, podemos hablar de la población potencial, de la población efectiva, de esta de acá, ¿no? Es decir, la población objetivo más la población efectiva, porque entendemos que con el proyecto se van a incorporar o van a requerir los servicios un grupo de personas que forman parte de la cadena productiva, que son productores, etcétera, pero que en un primer momento no van a no van a exigir el desarrollo del proyecto. Entonces, se hace la estimación de esta proyección de los beneficiarios, ¿no? A través de fórmulas simples, puede ser desde unas fórmulas de correlación hasta fórmulas más sencillas, como son las de la función pronóstico del Excel, etcétera, o también pueden desarrollar otro tipo de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar fórmulas de regresión semilogarítmica, con base neperiana,
Es bastante común para para proyecciones de crecimiento, pero en el caso específico de InviérteP no nos exige ese nivel. Basta con que lo desarrollemos, esta proyección, con la función pronóstico de InviérteP. Esta población va a ser importante porque esa es la población que se entiende va a ser beneficiada del proyecto y es la población que va a tomar los servicios del proyecto, ¿no? Cualquiera que sean estos servicios de asistencia técnica, de capacitación, de apoyo a la mejora del proceso de comercialización, de implementación de buenas prácticas agrícolas, lo que fuese. Pero también esta población es la que nos va a servir para determinar cuál va a ser la cantidad de unidades de producción que se va a intervenir o que se va a beneficiar, y a partir de esta se va a poder determinar mejor cuáles van a ser tanto los costos como los beneficios marginales. Debemos de definir claramente cuáles son los ingresos y los beneficios, tanto sociales directos, provenientes del proyecto productivo, ¿no? En este ejemplo, tenemos que la tipología del proyecto es servicio de apoyo. El ingreso va a ser por la tarifa de acceso a los servicios, que puede estar constituida por los servicios de capacitación, de asistencia técnica o de algún otro servicio que se le brinde. En este caso, es una tarifa de acceso a un servicio de control de calidad, ¿no? Que es un monto referencial, es un monto que cubre solo el costo del servicio, no tiene que generar utilidades, ¿no? Es el monto que va a permitir que esta unidad productora, este centro de control de calidad, no pueda seguir operando. Por lo tanto, va a cubrir solo los costos del personal técnico, de algunos reactivos, de algunos materiales y otros servicios para el funcionamiento normal de la unidad productora. En cuanto a los beneficios sociales directos, este beneficio social directo va a estar en función al monto incremental de beneficio de utilidad que se espera que se obtenga a partir de la implementación del proyecto. Es decir, sin el proyecto ellos pueden ganar, por ejemplo, un valor de 1.000, ¿no? Un ejemplo. Esto es sin proyecto, y con proyecto ellos ganarían, digamos, un valor de 2.000, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser de 1.000, pero esto tiene que ser trasladado previamente a precios sociales. Para eso se van a aplicar las tasas de descuento respectivas. Y el beneficio social unitario viene a ser, pues, la cantidad o el valor de los beneficios sociales dividido entre la cantidad de bienes o de servicios producidos o generados. Esto ya son fórmulas matemáticas muy básicas. En sí, proyectos productivos, y también algo similar sucede en planes de negocio y muchos de los proyectos de inversión, la parte compleja está en lo que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? En el diagnóstico y en la formulación, porque ahí se va a plasmar toda la estructura estratégica de cómo se pretende llevar adelante la intervención. Ya esta parte de evaluación, si bien es cierto, nos va a requerir definir la cantidad exacta de beneficiarios, cuáles van a ser los indicadores de evaluación, etcétera, pero es más numérico, nada más es más de operaciones de suma, resta, multiplicación, división, que lo puede hacer de forma automática, en este caso el software de Excel. No se va a requerir ahí ya demasiado esfuerzo. Si es que los cálculos anteriores lo hemos desarrollado bien, en este punto no vamos a tener mayor dificultad. Para estimar los beneficios que se van a adscribir o que se van a vincular directamente al establecimiento, a la implementación o no del proyecto, tenemos que definir estos beneficios incrementales. El beneficio incremental lo vamos a definir calculando el beneficio
de la situación sin proyecto, ¿no? Y también calculando el beneficio de la situación con proyecto. Luego hacemos una división a la situación con proyecto, le restamos la situación sin proyecto y el monto resultante debe ser los beneficios que se van a generar por el proyecto específicamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estos son los beneficios que se ha calculado. Esto está en esta hojita. No, perdón. Esto está en esta hoja. Acá se calculan la población objetivo. Como les decía, se va a hacer una evaluación, una estimación. Si estamos hablando de la situación sin proyecto, ¿no? La población con la que se va a calcular los beneficios va a ser la población objetivo únicamente. Acá pueden ver, solo con esta población objetivo se ha calculado todos los beneficios. Pero si hablamos de la situación con proyecto, ya se considera la suma de la población objetivo y la población efectiva, ¿no? Y con esa población es la con la que se va a estimar los beneficios en la situación con proyecto. No vayan a estimarlo únicamente con la población objetivo. Es más, habíamos comentado la vez anterior que toda la proyección para el diseño del proyecto, el dimensionamiento del proyecto, se hace en función a la población objetivo más la población efectiva, demandante efectiva, ¿no? Y en ese mismo sentido, con esa población se van a calcular los beneficios y los ingresos en la situación con y sin proyecto. Pues acá ya ustedes van a hacer los cálculos respectivos. En este caso, como es un ejemplo de producción de leche, ¿no? Se trabaja en función al rendimiento en litros por día por cabeza de ganado. Esto se va a trasladar al total de cabezas que forma toda la unidad de producción, o se puede sacar promedios, depende de cómo ustedes lo estén enfocando. Antes que me olvide, ya trabajen con la misma unidad de medida. Si al inicio del proyecto, en el diagnóstico, ustedes trabajan, digamos, con kilos, el resto de todos los cálculos tiene que ser con kilos. Tengan mucho cuidado en trasladar o trabajar en una parte con kilos y en otra parte con toneladas y de nuevo con kilos, o en lo que a veces sucede, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de comercialización de hierbas aromáticas, en los mercados tradicionales, en los mercados comunes, la comercialización es en función a atados, no es en función a peso, pero en los mercados formales es en función a peso. Ahora, si ustedes contrastan el rendimiento de hierbas aromáticas, van a encontrar información en función a peso. Esto tienen que trasladarlo, o perdón, la información que ustedes tengan de atados tienen que trasladarlo a kilos, a peso, ¿no? Y ahí tienen que trabajar con una sola unidad. Como les digo, o trabajan con kilos o trabajan con toneladas. ¿Cuál es más recomendable? Trabajar con toneladas en cuanto a peso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes 1000 toneladas, pones 1000, pero si tuvieses esos 1000 toneladas, la quieres expresar en kilos, tendrías que escribir 1.000.000. Y ahí los números son un poco más largos. Hay veces las celdas tienen que alargarse, nos confundimos. Eh, hay veces el Excel viene predefinido el punto como separador de miles y también al mismo tiempo como separador de decimales, y no nos damos cuenta bien cuál es la fracción ya decimal de un número, etc. Tengan mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, acá ustedes van a estimar el valor bruto de la producción en la situación con y sin proyecto, y a partir de eso, el valor neto. El valor neto viene a ser el beneficio. El valor bruto es el conjunto de ingresos procedente de la venta de un producto. Por ejemplo, yo puedo tener 1000 unidades de un producto X y cada unidad la vendo a 10 soles. Entonces serían 10.000 soles los que obtengo. Ese es mi valor bruto.
El valor neto va a ser el resultado de que a ese valor bruto le he retirado el costo de producción, ¿no? Si mi costo de producción era de 8,000 o de 9,000, ¿no? A esos 10,000 le resto esos 9,000 y mi valor neto va a ser esos 1,000 soles. En este caso, ¿no? Sucede algo similar. Se va a trabajar con los valores, con los beneficios netos o con los valores netos de la producción, con este de acá. ¿Dónde está esto? No se activó. Se va a trabajar con este de acá. Este es el valor neto. Acá dice. Y este es el otro valor neto en la situación con proyecto, ¿no? Este de acá, que es este, y el otro es este de acá, ¿no? Y vamos a obtener el valor neto incremental, o lo que también se entiende como el beneficio neto el beneficio incremental, restando 844,000 de 1,720,000. Y vamos a obtener estos datos, ¿no? Esto es importante porque con estos datos incrementales, es decir, cuánto más se ha obtenido de ingresos por la existencia del proyecto, sin el proyecto los ingresos serían estos de acá, ¿no? Y con el proyecto los ingresos son estos de acá. Pero este dato de ingresos con el proyecto es el resultado del esfuerzo de la población más el esfuerzo de inversión del Estado. Para obtener el resultado de la inversión del Estado nada más, cuánto de este 1,700,000 en el año base ha significado, pues el resultado de la participación del Estado, se tiene que quitar a ese valor, ¿no? El esfuerzo de la población, que es 840,000. Y el resultado es 875,000, que se entiende es atribuible al efecto de la inversión del Estado. Solamente la inversión del Estado ha generado ese monto, ¿no? Y así en los periodos sucesivos. Obtenemos estos resultados que son los que nos van a servir para posteriormente calcular el BAN y el TIR, ¿no? Para poder estimar el BAN y el TIR, dentro del esquema de proyectos de inversión con el Estado, siempre se tienen que trasladar todos los montos que se han estado estimando, que se han estado calculando, se tienen que trasladar a costos sociales, es decir, se tiene que despojar de márgenes de utilidad a favor de quien toma el servicio, de quien lo ofrece, para que se pueda rescatar un valor más real, ¿no? Para esto se van a aplicar las tasas de descuento que vienen en el anexo 15 de Invierte P, en el cual ustedes van a encontrar cuáles son estos montos o estos valores con los cuales se va a tener que multiplicar los diferentes precios o los diferentes costos que se hayan estado estimando en el proyecto. Vamos a encontrar ahí tasas de descuento, ¿no? O factores de conversión para bienes y servicios importables, exportables, para bienes no transables, combustibles, divisas y mano de obra. En este anexo, perdón, en el anexo 11, van a encontrar ustedes los precios sociales o las tasas de ajuste de precios sociales para la divisa, para la mano de obra, para fallecimiento prematuro, el precio social de carbono, etcétera, ¿no? Lo que no van a encontrar ustedes es para bienes no transables. Y hago esta mención porque con ese valor se va a trabajar muchas veces una gran cantidad de precios, pero ahorita les voy a explicar cómo lo van a calcular. Van a tener cuidado en la tasa social de la mano de obra porque hay
hasta 4 valores, ¿no? Y divididos o segmentados en cada una de las regiones naturales de nuestro país. Tenemos los valores de la tasa social de descuento para la región de costa, sierra y selva, dependiendo si la mano de obra es calificada, semicalificada o no calificada. Pero también hay una tasa de descuento especial para Lima Metropolitana. Dependiendo si ustedes están trabajando con mano de obra calificada, semicalificada o no calificada, van a utilizar la tasa de descuento respectiva concordante con la región en la cual están. Si es selva y es mano calificada, será pues de 0.82, esta de acá. Si es sierra y es mano no calificada, la tasa será de 0.42. Si es el resto de la costa, que no sea Lima Metropolitana y la mano de obra es semicalificada, la tasa de descuento será de 0.65. Ahora, se denominan bienes no transables aquellos que son, que no se pueden exportar o que no se importan, ¿no? Por ejemplo, los muebles, ¿no? Estos escritorios, etcétera. Esos son bienes no transables porque no los importamos, tampoco los exportamos. Son de fabricación y comercio nacional. Dentro de eso está todo lo que es útiles de escritorio, papelería, y muchos otros productos que ustedes tienen que definir claramente si son de producción y consumo nacional o si son importados o exportados. Indistinto a eso, ¿cómo van a calcular ustedes el factor de corrección o la tasa de descuento de estos bienes no transables? Van a calcularlo dividiendo 1 entre el IGB sumado a 1, ¿no? Entonces vamos a dividir 1 entre 1.18. Y el resultado es la tasa de descuento con la cual se va a trabajar. Si dividimos 1 entre 1.18, el valor es de 0.847, 0.85, ¿no? Que es el valor con el cual se va a proceder a trabajar cuando hablamos del ajuste de bienes no transables. Ese valor lo van a trabajar en este rubro de acá, ¿no? Por ejemplo, acá, esta era la hoja de costos de cada una de las alternativas, ¿no? Estaba por factores de producción de infraestructura, servicios, vehículos, etcétera. Y esto lo tenemos que trasladar a este esquema de acá. Ahora, en la hoja Excel que se les ha compartido a ustedes, están dos métodos, ¿no? Uno, a través de aplicar el factor de corrección a cada uno de los insumos agrupados, ¿no? Si son bienes transables, no transables, mano de obra calificada, no calificada, etcétera, ¿no? Y como ven acá, a cada uno de ellos se le ha puesto el factor de corrección que le corresponde. Y se procede luego a multiplicar nada más estos datos, ¿no? Se procede a multiplicar el costo de precios sociales con su factor de corrección respectivo para obtener el precio social. Pero también lo pueden hacer de esta otra forma. Suman el total de cada uno de los factores de producción, infraestructura, equipamiento, vehículos, servicios, y sacan el porcentaje que corresponde a cada uno de los insumos que lo forman, ¿no? Por ejemplo, bienes transables es el 3% de este presupuesto de 635,000. Bienes no transables es el 62% y así. Van sacando de cada uno de ellos sus porcentajes respectivos.
y de ahí simplemente multiplican el costo total del factor de producción, en este caso 635.000, lo multiplican por el porcentaje que le corresponde participación en ese proyecto y la tasa de descuento. No vayan a ustedes a aplicar una tasa de descuento promedio, ¿ya? Porque como ven ustedes, cada producto o cada insumo tiene una participación porcentual diferente. Si a este valor nosotros le calculásemos el promedio, este conjunto de tasas de descuento, le calculásemos el promedio, sería de 0.78 o 0.79. Pero si multiplicamos sacamos ese promedio y multiplicamos 635.000 por ese valor, nos va a dar un resultado totalmente distinto, porque no todos los insumos tienen la misma participación porcentual dentro del costo del componente o del factor de producción. No habíamos dicho 0.79, ¿no? Si lo multiplicamos por el promedio, nos va a salir más o menos 501.000 soles, que es mucho más que los 300, que los 520, que es mucho menos a los 520.000 que le corresponde. Hay una cantidad importante, ¿no? Es casi el 10%, más o menos el 20% que se está perdiendo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahora, si ustedes desean, también pueden sacar un factor de corrección ponderado, pero eso ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque van a tener que hacer un cálculo de promedio ponderado y ahí se pueden complicar ustedes. En este caso les he pasado en esta hoja de cálculo los dos métodos más recurrentes. Y en ambos nos da el mismo resultado, ¿no? En ambos nos da 934.226.46 soles. Antes que me olvide, otra recomendación. Si ustedes van a redondear cantidades, ya redondeenlo en las hojas iniciales, es decir, cuando empiezan a calcular los costos, los de inversión, etc. No vayan a buscar redondear las cantidades a estas alturas. Ya en este cálculo de los costos sociales, etcétera, acá ya no vayan a redondear. Si ustedes empiezan a redondear en este punto, lo que pueden tener es que al momento de calcular el BAN y el TIR, tenga una ligera variación por los decimales que considera la hoja de cálculo y los decimales que ustedes pueden estar incorporando si hacen las modificaciones que les digo, ¿no? No vayan a redondear, ¿no? Si redondean, redondeenlo en las hojas iniciales, de modo tal que todo vaya pasando ya redondeado, no lo redondeen en este punto todavía. Entonces aplican las tasas de corrección, ¿no? Y van a determinar en el costo social de la inversión. Con este costo social es con lo que recién se va a poder estimar, ¿no? Los indicadores de rentabilidad. Igualmente, con estos valores sociales es que se va a construir los flujos incrementales tanto a precios de mercado como también a precios sociales. Eso está acá. Acá están el cuadro de flujos, ¿no? De flujos marginales. Para que ustedes puedan obtener este cuadro de flujos marginales, tienen que trasladar tanto los costos como los beneficios de la situación sin proyecto a precios de mercado y de la situación con proyecto a precios de mercado. Y tienen que irlos convirtiendo, a su vez, cada uno de estos también a precios sociales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la situación con proyecto a precios de mercado, ¿no? Cuáles son los montos. Y acá tenemos los costos de operación y mantenimiento y el costo total. En esta otra parte tenemos ya el flujo de mercado
con valores incrementales. No tenemos el flujo de la inversión y luego tenemos la operación y mantenimiento sin proyecto. Acá en esta parte superior está la situación con proyecto. Todo esto de acá. Y esta de acá abajo es la situación con proyecto. No se olviden que en la situación sin proyecto, si es que no existe la unidad productiva o productora, no hay costos de operación y mantenimiento. Pero si esta ya existe, ahí sí tienen que definir ustedes sus costos de operación y mantenimiento. Se procede acá a hacer simplemente operaciones de suma y resta para definir estos costos incrementales. Lo mismo se hace con los precios sociales. Este es de la alternativa 1 acá y acá de la alternativa 2, ¿no? Igual se van a trasladar todos los rubros respectivos y se va a proceder a estimar los costos sociales incrementales. Tanto de la alternativa 1 como de la alternativa 2. Como les decía ya a estas alturas, los cálculos ya son automáticos, ¿no? Si se ha movido, se ha incorporado mal algún dato en las hojas anteriores, acá también va a trasladarse ese error. Si calculamos los flujos a precios de mercado y a precios sociales, no se olviden que los precios sociales siempre tienen que ser menores a los precios de mercado. Con estos montos marginales o con estos montos incrementales, tanto de los beneficios como de los costos, vamos a proceder a estimar los indicadores de rentabilidad social. Como es indicador de rentabilidad social, vamos a trabajar con los datos sociales, es decir, con los beneficios sociales, con los costos sociales, etc. Ahí ya nos olvidamos de todo lo que eran los costos y los beneficios a precios de mercado. Acá se va a trabajar todo con precios sociales. Vamos a estimar los indicadores más relevantes, que es el VAN, el valor actual neto, y la tasa interna de retorno. Eso como indicadores de rentabilidad a través de la metodología costo-beneficio. Sin embargo, también debemos de estimar los indicadores a través de la metodología de costo-eficiencia. Y ahí lo que vamos a definir es el indicador de es el costo-eficiencia y el valor actual de los costos sociales. Este valor actual de los costos sociales, estito de acá, nos va a permitir más adelante poder comparar alternativas de solución con diferentes periodos de vida útil. Por ejemplo, una alternativa de solución puede tener una vida útil de 10 años y la otra de 15 años, ¿no? Entonces, ¿cómo comparamos esas dos alternativas de solución? No se puede comparar con el BAN, porque el BAN, ¿no?, lo que hace es tomar los valores incrementales de todos los años de inversión. Y ahí lo que vamos a tener es que una alternativa se va a evaluar a 15 años y la otra alternativa se va a evaluar a 10 años. Pero va a ofrecer los datos totalmente distintos, ¿no? Porque una va a ser en función a rentabilidades y gastos acumulativos a lo largo de 15 años y la otra va a ser en función a rentabilidades y gastos acumulados alrededor de 10 años. Se entiende que el que tiene 15 años va a tener mayor opción de obtener mejores márgenes de rentabilidad. Se tiene que hacer la conversión respectiva para poder trasladar ese valor de 15 años hasta 10 años para poderlo comparar con la otra alternativa.
Y con eso vamos a calcular el costo anual equivalente, ¿no? El costo anual equivalente es el indicador que nos va a permitir definir cuál de dos alternativas o más alternativas es la más rentable cuando estas alternativas tienen distintos horizontes de evaluación, ¿no? Entonces, acá vamos a irnos a esta hoja, a la hoja de cálculo, donde ya habíamos visto esto de los flujos. Y acá tenemos la hoja de los indicadores de rentabilidad del proyecto. Como habíamos dicho, se va a trabajar con los costos o con los flujos incrementales que hemos estimado en las hojas anteriores. ¿Ya? Se va a trabajar tanto a precios de mercado como a precios sociales. Si bien es cierto, la ficha no nos pide información de precios de mercado, al momento de la revisión sí nos van a solicitar que incorporemos todo este conjunto de datos, porque a partir de la verificación de estos se va a poder determinar si se han utilizado las tasas correctas, si los precios sociales están bien calculados, si efectivamente corresponden ¿cómo se llama esto? A cálculos apropiados, que no se haya utilizado una tasa de descuento que no le correspondía, por ejemplo, ¿no? Por decir que se haya utilizado en un bien no transable la tasa de descuento de los bienes transables o temas similares. Siempre les van a solicitar, ¿no? Siempre les van a solicitar. No basta con entregar la ficha. La ficha es un resumen de un documento mayor que ustedes tienen que incorporar obligatoriamente al momento de poner en evaluación su proyecto. Tienen que prepararlo apropiadamente y ahí tiene que estar bien disgregado toda la información que se les está indicando en la hoja Excel. Entonces, van a calcular el BAN, el TIR, todo van a calcular a precios de mercado y también lo van a calcular a precios sociales. Cuando calculen estos indicadores de rentabilidad económica a través de o de rentabilidad a través de costo-beneficio, van a trabajar con la situación de mercado y cuando van a calcular la rentabilidad social van a trabajar con los precios sociales. En este caso es la rentabilidad privada, precios de mercado, ¿no? Se tiene el cálculo del BAN, en primer lugar, y el cálculo del TIR, ¿no? En función a la tasa de descuento que les estén indicando. Acá está colocado 20%, pero ustedes van a colocar un monto que sea el apropiado, ¿no? Actualmente es más o menos de 12%. Cuando calculen el BAN, van a tener en cuenta lo siguiente. Van a calcular el BAN del año 1 al año 10 nada más. No van a calcular el BAN considerando el año 0. Van a calcular el valor actual neto del año 1 al año 10. Y a ese BAN recién le van a restar ustedes el costo de la inversión, ¿no? Le van a restar o le van a sumar. Como es un valor negativo, ¿no? Van a obtener una resta. Y ese recién va a ser el valor actual de su proyecto, el BAN de su proyecto. En cambio, el TIR sí lo van a calcular con, con los datos del año 0 incluso, ¿no? El BAN no, el BAN solamente con los años del 1 al 10. Acá en la hoja de cálculo se les ha considerado una verificación, una corroboración del cálculo del VAR, es a través del TIR, ¿no? Vuelves a calcular el BAN. Esta es la forma más básica de verificar si el BAN está bien estimado. Vuelves a calcular el BAN, pero ya en lugar de usar la tasa de descuento o la tasa referencial que te han indicado, vas a utilizar el TIR que has calculado. Y el BAN te tendría que dar igual a 0, ¿no? Así como se ve en la celda roja.
Si el sal igual a 0, quiere decir que el BAN está bien calculado. Ahora, para calcular o para obtener los indicadores de rentabilidad social, vamos a trabajar con los flujos sociales, ¿no? Los beneficios y los costos sociales. Acá, como pueden ver, ya está trasladado los costos sociales y también los beneficios sociales. Esto de acá, esto de los costos sociales, está en esta celda. Está acá, ¿no? Acá está, costos sociales. ¿eh? 934.000, 43.000. Esos datos están acá. Y los beneficios sociales los trasladan nada más del cuadro que corresponde. De ahí se procede a hacer la resta para determinar los incrementales. Y con estos incrementales es con los que vamos a establecer o vamos a calcular estos indicadores, ¿no? En esta parte les he colocado de una forma más resumida, o perdón, más clara, cómo se calcula el BAN, ¿no? Primero, no se olviden, el BAN van a calcularlo de los 10 años de horizonte de evaluación. Y a eso le van a sumar el monto del flujo neto del año 0. Entonces, en este caso se obtiene el BAN de 2.926.000. Y el TIR sí lo calculan con la tasa que les hayan dado, ¿no? La tasa social de descuento, que en este caso es de 8, de 5, creo. Ver. Igual se procede a corroborar si el BAN que hemos calculado está bien o no. Y después vamos a estimar los costos, los indicadores de rentabilidad social. Acá vamos a encontrar el VAX y el indicador de eficiencia o efecto o efectividad. También vamos a encontrar los ratios de costo-eficiencia o costo-efectividad. Para esto vamos a trabajar con la cantidad de pobladores que hemos identificado. La fórmula en la PPT también les va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, acá está la fórmula del BAN, la fórmula del TIR, y acá está la fórmula para calcular el costo-eficiencia, ¿no? Tenemos el valor actual de los costos sociales dividido entre la sumatoria de metas del indicador de eficiencia. ¿Cuál va a ser nuestro indicador de eficiencia? En este caso, el indicador de eficiencia viene a estar dado por la cantidad de pobladores o de muestras de evaluaciones que se va a tomar, ¿no? Acá está. En este caso, el indicador de eficiencia es el número de evaluaciones de control de calidad, ¿no? Se suma la cantidad de evaluaciones que se va a hacer a lo largo del periodo de vida del proyecto y ese dato, ¿no? Con ese dato se va a proceder a calcular este indicador de eficiencia. Este de acá, ¿no? Acá, por ejemplo, el dato es 1.310.000 que viene de acá, ¿no? Acá.
Con estos datos de acá se obtiene ese indicador de eficiencia, ¿no? Que es 1.300.000, ese dato está acá, de la sumatoria de esto. Entonces, 1.300.000. Y acá también nos sale 1.310.000, ¿no? Y después aplicamos la fórmula del costo-eficiencia, que es dividir el BACS que se ha calculado acá. Este BACS es el valor, es el band de los costos sociales, es decir, es el band de este periodo, de esto de acá, de los costos sociales, a precios sociales. Ya se calcula ahí todo a precios sociales, ¿no? Entonces, le calculamos el band respectivo a esto, a este dato. Y a ese band de los costos sociales le vamos a quitar o lo vamos a dividir entre la sumatoria del indicador de eficiencia, es decir, cuántos servicios se ha dado de forma acumulativa desde el primer año hasta el último, ¿no? Hasta el año 10. En este ejemplo nos sale que ese dato es de 0.95, ¿no? Es el costo eficacia. Este dato te lo va a pedir todos los esquemas de Invierte P, ¿ya? El costo eficacia. Pero habíamos dicho que también puede darse la situación en la cual se tenga que comparar dos proyectos con vida diferente, ¿no? Uno de 7 años y el otro de 10 años, o de 10 años uno y de 15 el otro, etc. Para ese caso vamos a utilizar el costo anual equivalente. No es necesario en todos los proyectos, tan solo aquellos que la solución tiene o las alternativas de solución tienen distintos periodos de vida. Entonces, la fórmula al BACS le va el CAE lo van a obtener a través de la fórmula que está ahí, ya está incorporado dentro de la celda, la fórmula respectiva para que se calcule automáticamente, pero ustedes pueden hacer una evaluación de la fórmula, revisarla, mejorarla si también desean. ¿No? Por ejemplo, acá está la fórmula. ¿No? Esto es cuando los horizontes de evaluación de las alternativas que se han identificado tienen distintos periodos de vida. Entonces, con eso calculan ustedes este costo anual equivalente o CAE, tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2, ¿no? En el BAN, siempre que ustedes calculen el BAN, no se olviden que van a calcular el BAN solo de los años de vida útil. No van a considerar dentro de la fórmula el año 0. Dentro de la fórmula inicial no, pero sí al BAN que han calculado le van a quitar siempre el costo de inversión inicial. Y de ella preparan sus hojas de cronogramas y todo lo demás, ¿no? Antes que me olviden, una vez más recordarles que esta hoja de cálculo que se les ha compartido
tiene también ocultas algunas hojas de cálculo, algunas hojas que están bajo el esquema de perfil, ¿no? En el perfil te van a pedir más disgregado, así como está acá, ¿no? Porque tú tienes ahí que alcanzar un detalle más preciso sobre la inversión porque el monto es superior, hay cierta duda de si va a funcionar o no, etc. Entonces, por eso te piden que sea un poco más disgregado. Y como ya les indicaba, este esquema de perfil también tiene sus propias hojas de evaluación, ¿no? En las fórmulas que están en las PPTs está indicado cuáles son qué significa cada uno de los términos, ¿no? Por ejemplo, acá está TSD, tasa social de descuento. N es el horizonte de evaluación de la alternativa. Finalmente, ¿a qué deben de prestarle atención ustedes al momento de elaborar el estudio de preinversión? Van a prestarle mucha atención a los 3 requisitos fundamentales para que un proyecto sea declarado viable en el marco de InvierteP. El primero de ellos es que el proyecto tiene que tener o tiene que estar orientado al cierre de una brecha, ¿no? Y que esta brecha sea correspondiente con la priorización de la entidad sectorial. Cada entidad sectorial ha indicado ya cuáles son las brechas que se tienen que considerar, incluso, y van a tener mucho cuidado con eso, revisen las plataformas respectivas, se va a verificar si la cantidad de servicios o el porcentaje de servicios que ustedes están indicando que no existe en la zona y que se espera atender con el proyecto, es concordante con los datos que han presentado en ese mismo sector, en esa misma localidad, las entidades sectoriales, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Si hay alguna duda, hagan la consulta respectiva a la unidad sectorial, etcétera, para que les indique qué datos deben de considerar, cuál es la brecha que deben de haber considerado. La otra recomendación está orientada a que la alternativa de solución, es decir, la alternativa que se ha identificado, pueda brindarles servicios a la mayor cantidad de pobladores de la zona, ¿no? Como es es un servicio público el que se va a ofertar, todos sabemos que no hay justificaciones válidas para no permitir la participación de alguna persona en este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, no le podrían decir ustedes que en el proyecto o en las charlas de capacitación solo participen las personas que impulsaron el proyecto, ¿no? Está abierto a la participación de todos los interesados. Traten de incorporar la cantidad de pobladores apropiado. Esto no quiere decir que ustedes vayan a poner pues 300,000, 50,000, 100,000 pobladores, sino que esté correctamente establecido que esa cantidad de personas que se van a incorporar al proyecto van a poder ser asistidas al 100%. Y el tercer elemento que deben de considerar es plantear de una forma apropiada, ¿no? La estrategia de sostenimiento de la infraestructura que están creando, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto productivo se ha creado esta planta de control de calidad, ¿no? Se tiene que estipular cómo es que esa planta va a seguir funcionando cuando el proyecto se retire, cuando el proyecto culmine, ¿no? Ahí ustedes tienen que haber explicado cuáles van a ser sus estrategias. Una de ellas podría ser pues que o los usuarios paguen un monto, tipo una tarifa, algo así, un aporte, una cuota, o que se haga una cobranza para cubrir los costos de operación de la unidad productora, etcétera, ¿no? De modo tal que se garantice que la unidad productora siga brindando los servicios, ¿no? Hasta por un periodo de 10 años.
Es decir, si de parte de los servicios estaba considerado pasantías, ¿no? Se entiende que esas pasantías deberían de seguirse llevando hasta que culmine el proyecto. Ahora, cuando ustedes presenten y obtengan el documento, el pronunciamiento, la resolución sobre el proyecto, van a prestarle atención al conjunto de recomendaciones que les está indicando. Hay veces consideramos que sí, bueno, a ver, muchas veces, o mejor dicho, casi siempre, todos los proyectos que alcanzan calificaciones de viabilidad siempre tienen una observación o una recomendación del evaluador para que se profundice un estudio, se amplíe una zona, se haga una prospección para ver si se pueden incrementar unidades de producción, ¿no? Más hectáreas, más cabezas de ganado, que fuese. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad referido a la evaluación de proyectos de inversión, ¿no? Como les manifesté al inicio de las clases, la hoja Excel les va a facilitar bastante porque muchas de las fórmulas de cálculo ya están incorporadas. Pero de todas formas, ustedes tienen que ir entendiendo esas fórmulas porque están, o forman parte del conjunto de cálculos y demás, ¿no? Para que puedan sustentar o puedan entender bien cómo se han ido formando los distintos montos y dónde pueden estar los errores, las variaciones en caso de existir estas. Si hubiesen algunas preguntas por parte de ustedes, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay más preguntas, agradezco a todos ustedes la oportunidad brindada a lo largo de estas sesiones. Igualmente espero haber podido contribuir al incremento de conocimientos, a la clarificación de algunas ideas, algunos conceptos tal vez que no estaban muy bien definidos o no los tenían muy bien estructurados todavía. Igualmente, si tienen alguna consulta posterior o algo similar, con toda confianza me pueden escribir al número de WhatsApp que está en la presentación, ¿no? Yo con todo gusto los voy a atender. Si es necesario facilitarles algún documento, también me lo hacen saber nada más a través de ese número de WhatsApp. Bien, si no hay más preguntas, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias también a EFA por haber pensado en mi persona. Será hasta una nueva oportunidad. Dios mediante. Muy buenas noches con todos. Permiso.